5 hasta el versículo 9. Carta a los Hebreos, capítulo 2. Los jueves estamos estudiando esta maravillosa y divina carta a los hebreos. ¿Qué significa esta palabra hebreo? Judíos, ¿verdad? Judío. Pero no hay que asumir que un judío es alguien que siempre sigue el judaísmo. ¿Sí? Son dos referencias muy diferentes. Un judío se refiere a la nacionalidad, la cultura de una persona, pero judaísmo se refiere a la práctica de la religión. ¿Sí? Aunque son similares, judío y judaísmo son dos referencias diferentes. Por eso existen los judeocristianos, es decir, judíos por nacionalidad, pero convertidos al cristianismo por su fe en Cristo. Y este grupo de judeocristianos, quien el autor de Hebreos escribe, es un grupo que, así como nosotros, por nuestras muchas luchas y persecuciones, atravesamos por estas dificultades en nuestro caminar con Dios. Pero este grupo estaría contemplando regresar a la religión del judaísmo. Pero el autor de Hebreos, siendo también un judío por nacimiento, habiendo también él seguido un tiempo el judaísmo por tradición, ahora es cristiano por convicción, pero él usa su conocimiento de las tradiciones y de las creencias del judaísmo para animar a estos creyentes a no abandonar su fe. Dile al que está a tu lado, ¿tienes problemas? Mantente tu fe en el Señor, mantén tu fe en el Señor. Dile, no te agüites, o no os hagáis, ¿verdad? Hay que mantenernos firmes en el Señor, amén. Hay que perseverar en medio de las pruebas y de las dificultades. Cristo es superior a nuestros problemas. Y esto es lo que establece el autor de Hebreos. El autor de Hebreos establece que Cristo no es un complemento al judaísmo. Cristo es suficiente. Cristo no es mejor que el judaísmo. Cristo es superior al judaísmo y a toda la creación. Y el autor de Hebreos, en su argumento, él dice, bueno, si Cristo es superior al judaísmo, que, bueno, esa religión intentaba llegar a Dios por la ley, su pregunta es, ¿cómo podrían contemplar este grupo regresar a tan inferior y tan impotente religión si solo Cristo es el que tiene poder y puede salvar? O sea, sería incoherente regresar a algo menor, ¿verdad? Si tú tienes un carro nuevo, ¿regresarías a uno viejo? No, ¿verdad? Ni loco, ¿verdad? Si tienes una casa de 3 cuartos, ¿regresarías a un apartamento de 1 cuarto? No, más bien ando buscando casa, pastor, de 3 cuartos, pues, ¿verdad? No, nadie regresaría de lo mayor a lo menor. Ese es el punto del autor de Hebreos. Pero fíjate, de igual manera nosotros en nuestro diario vivir, que pasamos por luchas, por pruebas, por tribulaciones, por sufrimientos, todo eso puede desanimar nuestra fe, ¿sí o no? Eso puede desanimar nuestra fe. Pero si Cristo es superior a todas las cosas terrenales, la pregunta es, ¿cómo podremos nosotros bajar nuestra mirada de Cristo si Cristo es superior a todas las cosas? ¿En quién tenemos que tener nuestra mirada fija siempre? En Cristo, ¿sí? Es más, esta palabra superior quiere decir tener por alto. Y por ende, si dejas de mirar lo que está por alto, ¿qué vas a ver? ¿Dónde va a caer tu mirada? En las cosas de abajo, ¿sí? En las cosas del mundo. Dejas de mirar a Cristo y vas a mirar las cosas del mundo. Y por cierto, el apóstol Juan dijo que todas las cosas del mundo tienen como función atraer al hombre. Atraen los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria o la soberbia de la vida. Esas son las cosas que el mundo atrae al hombre. Entonces, si tenemos una salvación tan grande y superior en Cristo, ¿cómo pondremos nuestras miradas en las cosas terrenales e inferiores de este mundo? No debe ser, ¿sí? No debe ser. Por eso, en lugar de mirar el problema, debemos mirar a Cristo. Y Cristo nos va a ayudar a través de ese problema, porque mi mirada no está en el problema, está más allá del problema, está en Cristo Jesús. Amén. Por eso en el momento de la tribulación podemos decir como el salmista, alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta es una que se responde el mismo. ¿Cómo la pregunta? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y pregunto yo y me respondo yo. Mi socorro, fíjate esa afirmación, mi socorro viene de Jehová.
no viene del mundo, mi socorro viene de Jehová, quien por cierto hizo los cielos y la tierra, quien no duerme, no se cansa, no se fatiga, viene de aquel que es la sombra a mi mano derecha, viene de aquel que vela por mi alma, viene de aquel que guarda su pueblo y guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Aleluya, amén. ¿No es mejor decir eso que quejarnos? Diga amén. No, es que el pastor dijo el domingo de la lengua, entonces no. Use la lengua para el bien. ¿Sí? Entonces no debemos poner, fíjate, nuestra mirada en las cosas inferiores de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es pasajero. Sus deseos terminan. Eso tiene un fin, pero no el deseo de permanecer en Cristo. Él es eterno en nosotros. Tenemos que tener nuestra mirada en la superioridad de Cristo, porque mirar al mundo sería descuidar esta salvación tan grande que tenemos en Jesucristo. Entonces, el autor de Hebreos nos quiere seguir animando. Dile que está a tu lado, te quiere seguir animando. No te veas tan triste, porque te ves bien triste. No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Ay, pero tengo problemas. Pues alzaré mis ojos a los montes. ¿Ven? Ay, iglesia. La iglesia está pasando por pruebas. Aquí, entre muchos de ustedes. Nos llegan, hay peticiones de oración y aquí, por allá. Y ustedes lo ven. Pero entre todo eso vemos la mano de Dios. En todo eso vemos la gloria de Dios. Amén. La manifestación de la superioridad de Cristo. Y bueno, el autor de Hebreos, ahí en el capítulo 2, versículo 5, va a seguir usando el tema de los ángeles del cielo para describir la superioridad de Cristo. Porque, bueno, los ángeles del cielo son ángeles o seres angelicales, ¿sí? Pero él nos va a revelar algo muy interesante, lo cual él va a usar del Salmo 8 para revelarnos allí en la Escritura un tema muy hermoso que realmente habla de un glorioso destino y de un glorioso rey. Mira lo que dice el versículo 5, capítulo 2 de Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Porque no sujetó, es decir, Dios no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, mas le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste por sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Amén. Vamos a orar y pedirle al Espíritu de Dios que nos hable en esta noche. Padre eterno, Señor, venimos ciertamente, Padre, agradecidos por ver, Señor, y experimentar el calor de tu mano, Señor, el abrazo, Señor, de tu Espíritu, Padre. Gracias, Señor, por en muchas maneras animar nuestras vidas. Pero también reconocemos, Señor, nuestra necesidad. Porque, Padre, Señor, a veces es la tentación de mirar los problemas, Señor, de poner nuestra mirada en las cosas de este mundo. Enséñanos con tu palabra, Señor, a mantener nuestra mirada en Cristo, que es superior. Él es superior a todas las cosas, Señor. Y ayúdanos con tu palabra, Señor, a que nuestro corazón se anime, Padre, a seguir perseverando en los caminos de nuestro buen Salvador. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y la iglesia de Cristo dice, amén y amén. Bueno, como resumen de lo que hemos estado aprendiendo, desde el capítulo 1, el autor de Hebreos ha presentado a Cristo como superior a todos estos maravillosos seres angelicales. El autor de Hebreos nos dijo que Cristo es superior que los ángeles porque los ángeles fueron creados, pero Cristo es el creador, ¿sí? Él es el creador de todas las cosas. Nos dijo el autor de Hebreos que Cristo es superior a los ángeles porque los ángeles son siervos de Dios, pero Cristo es el único Hijo de Dios, ¿sí?
Cristo es superior a los ángeles porque los ángeles fueron creados para adorar, pero Cristo es quien recibe la adoración por ser Dios y por estar sentado en esa posición de honor y de autoridad a la diestra del Padre. Otra comparación que hizo el autor de Hebreos es que Cristo es superior a los ángeles en mensaje y en palabra, porque Cristo mismo es el mensaje enviado del cielo y es el mensaje de salvación para vida eterna. No hay mayor mensaje que el mensaje de Cristo. Amén. Y luego él viene a una porción lógica en la última parte del capítulo, o la primera parte del capítulo 2, y él dice, bueno, si el mensaje de las buenas nuevas de Cristo es superior a cualquier mensaje angelical del cielo, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande si no atendemos al mensaje superior de Cristo? ¿Sí? El mensaje de Cristo es superior en todo sentido y tenemos que atender a ese mensaje de salvación todos los días de nuestras vidas. Pero aquí se puede presentar un argumento de superioridad, porque el ser humano, dice ahí el hombre, dice el Salmo 8, fue creado un poco menor, fue creado inferior a los ángeles del cielo, ¿sí o no? Así dice en el Salmo 8, ¿sí? El hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Ahora, mira el argumento. ¿Y si Cristo tuvo que hacerse hombre para traer el mensaje de salvación, cómo Cristo pudo mantener su superioridad sobre los ángeles si también tuvo que hacerse hombre? ¿Sí? Por ahí algún teólogo te puede venir y decir, ahí está, ¿cómo que Cristo es superior a los ángeles si él se hizo hombre? Y dice en Salmos 8 que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles. ¿Sí? Está bueno el argumento, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el autor de Hebreos va a responder a eso y en el proceso nos va a revelar un glorioso futuro que nos espera a todo creyente. ¿Cuántos están anhelando ese futuro glorioso que nos espera a todos los que hemos creído en el Señor en nuestro corazón? Amén. Yo estoy expectante. Amén. Yo ya no quiero estar en esta tierra, la verdad. Ay, ¿se quiere morir? No, me quiero ir con el Señor. Sea que Él me lleve, ¿verdad? O que venga el Señor por su iglesia, ¿verdad? Pero yo no me quiero quedar en este mundo. ¿Tú sí? Pues allá tú, ¿verdad? Yo no, ninguno de nosotros, ¿verdad? Queremos estar con Jesucristo, ¿sí? Y Él nos revela un glorioso futuro que nos espera como creyentes. Y sobre todo a Cristo, que siendo hombre, Él fue superior a los ángeles porque Él hizo algo que ningún ángel de los cielos pudo hacer. Y esto lo vamos a ver en estos capítulos que siguen. Versículo 5, mira lo que dice. Así comienza el autor de Hebreos. Porque Dios, dice, no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Esa palabra ¿por qué? Ya es una defensa, es un argumento de superioridad. Porque va a decir más adelante acerca del hombre, que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Entonces él dice, sin embargo, Dios no puso a los ángeles como encargados o para tener dominio sobre el mundo venidero, ¿sí? Acerca del cual estamos hablando. Ok. El autor de Hebreos acaba de terminar preguntando, ¿cómo escaparemos del juicio de Cristo si descuidamos una salvación tan grande? Pero yo quiero que veas esa salvación tan grande, no solo en el mismo acto de Cristo en salvarnos, pero esa salvación es grande, tan grande que tiene que ver con el tiempo. La salvación de Cristo abarca los tiempos, las eras, los siglos de este mundo. Es decir, la salvación de Cristo es tan grande que abarca el pasado, el presente y el futuro. ¿Ok? Nada de lo que tú guardes en este mundo puede tener esa resistencia, ¿sí?, de salvar algo para preservar del pasado, el presente y hasta el futuro. ¿Sí? Nada es tan grande como la salvación de Cristo. Alcanza lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Por ejemplo, piensa en todos los que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento. Pregunta, ¿cómo fueron ellos salvos si Cristo no había venido y habría muerto todavía por ellos? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Por qué? Por la fe. ¿La fe en quién? En el Mesías, en el Salvador. Los
Todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por poner su fe, ¿sí?, en la futura promesa del Salvador. Aunque no lo llegaron a ver, pero ellos creyeron en la promesa de un futuro Mesías. Ahora nosotros, ¿cómo somos salvos nosotros? Por fe. ¿En quién? En el Salvador. No tenemos fe ya en una futura promesa de salvación, más bien tenemos fe en una cumplida promesa del Salvador. Cristo vino, murió y resucitó. ¿Estás viendo pasado y futuro hoy? Okay. Ahora piensa en los discípulos del tiempo de Jesús, que fueron personas, testigos oculares, ¿sí? Piensa en los 120 en el aposento alto. Piensa en los más de 500 testigos que vieron a Jesús ascender a los cielos. ¿Cómo fueron salvos ellos? Por fe. Porque ellos pusieron su fe en el presente Salvador de ese tiempo. Porque lo vieron muerto y lo vieron resucitado y luego lo vieron glorificado y exaltado a los cielos. O sea, fíjate, la salvación de Cristo es tan grande que los que murieron antes de Cristo, como los que estuvieron junto con Cristo, como los que vendrán a conocer a Cristo, todos los que hayan creído, los que creen y los que creerán en Jesús como el unigénito Hijo de Dios, serán salvos. La salvación de Dios, de Cristo, es tan grande que abarca todos los tiempos. Y cada tiempo de salvación, presente, pasado y futuro, uno de esos tiempos son mundos, son eras, son siglos, son realmente mundos diferentes. El mundo aquí en nuestra era de hace 100 años atrás es muy diferente al mundo de hoy. Aquí estamos hablando del estilo de vida, a las personas, a su cultura, ¿verdad? A su tipo de moralidad. La perversidad en el mundo hoy en día es, pues, ¿para qué te cuento? ¿Verdad? 30 o 50, 60 años atrás, este mundo era alguito mejor moralmente, ¿verdad? Alguito. Porque el corazón siempre ha sido impuro, ¿sí? Pero hoy en día la maldad, el pecado ya no tiene vergüenza. Antes medio hacían las cosas escondidas, ¿verdad? Ahora no. Ahora ya roban públicamente porque si me agarran es un misdemeanor. Porque es menos de $900, ¿verdad? O sea, ya ahora me van a dar una cachetada y me van a dejar ir y ya. Pero son $900 que me robé. O sea, ya no hay vergüenza. El pecado ha avanzado de tal manera que en el mundo de este día ya no hay vergüenza del pecado. ¿Sí o no? Entonces, la salvación de Cristo, pasado, presente y futuro, hablan de siglos, de tiempo. Pero el mundo que vemos, esta naturaleza es la misma. Pero cada tiempo, cada persona, cada cultura es diferente. Es un siglo diferente. Por eso el argumento del autor de Hebreos en el versículo 5, él no está hablando de este mundo presente como la creación. Él está hablando de una era, un siglo. Está hablando, dice, de un mundo venidero, un mundo diferente, una era diferente, un tiempo diferente. Algo que existirá mejor que este siglo presente en que vivimos. Y sabes que muchas veces como cristianos olvidamos las promesas venideras de Cristo, ¿sí? Porque los problemas de este mundo, las aflicciones de este mundo, parecen que son a veces insoportables, ¿sí o no? ¿Alguna vez has pasado por una prueba que dijiste ya no puedo más? Ya no puedo más, ¿sí? Las pruebas parecen ser insoportables, pero tenemos que tener en cuenta que esas pruebas son temporales, porque este mundo es temporal. Esas pruebas que atravesamos es por un pequeño tiempo, por un corto tiempo. Algo mayor nos espera como creyentes. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que estás manejando en la carretera, en el freeway, ¿verdad? Y se te malogra el carro. Algo así nos pasó hace unos meses atrás. Se nos malogró el carro en el freeway, ¿verdad? Y no puedes avanzar. Y tienes que caminar para poder llegar a tu destino. Pero alguien pasa por ahí y te dice, oye, ¿qué te pasó? Y tú dices, no, pues se me malogró el carro, se quedó tirado y ahora tengo que caminar hacia mi destino. Pero la persona, en lugar de darte un jalón, te dice, mira, aquí te voy a dar unas llaves.
Y tú dices, ¿y para qué son? Son las llaves de un carro nuevecito del año. Es tuyo. Ahí están las llaves. Es más, aquí está el manual y aquí está el modelo del carro. Y tú dices, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor escuchó mis oraciones. Es lo que estoy orando yo, pero bueno. Sí. Pero te dice, tienes que llegar caminando a esta dirección, porque ahí está el carro esperándote. Pregunta, ¿cómo saldrías caminando después de que te dijo eso? Caminando más rápido, es el hermano, más rápido, ¿verdad? Muy contento saldrías, muy alegre, ¿verdad? Motivado, dice, saldrías dándole la gloria a Dios, ¿verdad? Hasta en el frío y te arrodillas a orar ahí delante, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿cuánto te duraría el gozo? Pues depende de cuántas millas tengo que caminar. No te dijo dónde está. No te dijo qué lejos está. O cuántas horas tienes que caminar. ¿Sí? Tú estás bien contento. Te pones a caminar bien alegre porque tienes carro del año, tienes las llaves, es tuyo, te da el título, el manual, el modelo, pero tienes que caminar. Pregunta, ¿pero ya tienes el carro? ¿Ya tienes posesión del carro? No. ¿Sí? Las llaves ya las tienes en las manos. Pero, ¿te imaginas ir caminando y quejándote del carro que se te malogró? Teniendo carro nuevo en las manos. Vas caminando y te quejas del carro que se te malogró. Y hasta lo extrañas. ¿Sí? Y te quejas, ay, ¿por qué se malogró? Ay, si estaba tan bonito y si me gustaba el estéreo. ¿Y por qué se malogró? Estaba bien. Tenía pocas millas. Y es como que le quisiera decir, oye, pero en tus manos tienes un carro nuevo. Sí, pero nomás son las llaves. ¿Sí? O sea, ¿cómo podríamos caminar quejándonos si en nuestras manos llevamos algo de mayor valor? Nomás que no lo tenemos. ¿Cómo puedes extrañar un carro viejo y malogrado que dejaste si te espera uno 1000 veces mejor que el que acabas de dejar? Pero a veces así estamos caminando en este mundo. Pasamos por esta era, por este siglo, quejándonos de las cosas que nos pasan, sin darnos cuenta que en la mano tenemos las llaves del reino eterno de Dios, que es la palabra de Dios. En nuestras manos tenemos las promesas de Dios, una mejor vida, un mejor mundo, un mejor tiempo, son mejores y mayores promesas. Pero caminamos como creyentes sobre este mundo quejándonos de la vida, de los problemas, de las dificultades, de los sufrimientos. Vivimos hablando de las cosas que nos pasan en lugar a veces de enfocarnos en las gloriosas cosas que nos esperan en Jesucristo. Tenemos la salvación, pero tenemos que perseverar. Tenemos que llegar hasta completar nuestra salvación. ¿Sí? Ahí en nuestras manos está el Evangelio de Cristo. Esa es la llave para una mejor y gloriosa vida eterna. ¿Sí? Por eso, si yo me pongo en ese caso, caminando, lo que yo haría, en lugar de ir quejándome de lo que quedó atrás, como me dieron el manual, como sé el modelo del carro, tengo las llaves, yo andaría pensando, ay, ¿qué voy a hacer con un carro nuevo cuando lo tenga? ¿Cómo se verá? Mira, tiene estas cosas que el carro puede hacer. Yo iría pensando, ¿verdad?, en lo que un día voy a poder alcanzar. Así tenemos que ser con la vida eterna. Pensar en las promesas de Dios, no quejarnos en las cosas que nos pasa en esta vida. Porque lo que nos pasa en esta vida, iglesia, es temporal. No es permanente. Pero la vida en Cristo, eso sí es permanente. Y cuando menos lo esperamos, pensando en las bendiciones de Dios y sus promesas, habremos llegado a la promesa que Dios tiene. Habremos llegado a la vida eterna. O sea, de esto habla el autor de Hebreos. No de este mundo, no de este siglo, sino del mundo venidero. Esta salvación es tan grande, no solo en lo presente, también en lo futuro, porque está hablando de un mundo diferente, una era diferente. Hoy en día,
Los ángeles son superiores al hombre y hay ángeles, fíjate, que gobiernan hoy en día el mundo. Pregunta, ¿quién gobierna este mundo caído por el pecado? Satanás. Él es un ángel caído. Pero dice la Biblia que es el príncipe, ¿de dónde? De este mundo. Y él gobierna este mundo juntamente con sus ángeles caídos de maldad. ¿Sí? Pero aquí el autor de Hebreos dice que en aquel venidero mundo Dios no pondrá a ningún ángel para reinar y gobernar. Entonces la pregunta es, ¿a quién pondrá? Bueno, el autor en el versículo 5 dice que Dios no pondrá por sujeción al mundo venidero bajo los ángeles. Esta palabra mundo, toma nota, no es la palabra cosmos en términos generales del mundo, es la palabra en griego oikomené, que significa tierra habitada. ¿Okay? Tierra habitada. El autor de Hebreos está hablando de un venidero mundo que será habitado por ciertas personas y como toda tierra tiene habitantes, también tendrá un rey. Y como todo mundo, toda nación tiene un rey, también tendrá gobernadores y tendrá súbditos. ¿Sí? Entonces, aquí viene la pregunta del versículo 5 que vamos a aclarar en esta noche. Número 1, ¿cuál es ese mundo venidero? ¿Y quiénes estarán en ese mundo venidero? ¿Y quién reinará y gobernará sobre ese mundo venidero? Ok, primero, este mundo venidero es en referencia al reino milenial de Cristo en esta tierra, antes de ser destruida en el juicio final. Aquí les doy una vista panorámica de escatología. Apunta esta palabra, escatología, si no lo ha escuchado. Es una palabra griega, escato significa último o final. Y logia significa estudio. Escatología es el estudio de los tiempos finales. ¿Estamos? Y en esta vista panorámica puedes ver en dónde se encuentra el milenio. Por cierto, en la Biblia está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. El milenio, los 1000 años de reinado, por cierto, de Cristo. Algunos creen que el milenio ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo y otros creen que será después de la segunda venida de Cristo. En este caso, aquí vemos el milenio ocurriendo después de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y luego del milenio, el juicio final. Es lo que nosotros creemos por estar más apegado a la Escritura. Pero vean dónde está la iglesia. La iglesia está al principio. Este es la era o el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy podemos entregar nuestras vidas a Cristo por gracia, recibir la salvación por gracia, recibir la vida eterna por gracia. Esa es la obra que Cristo ha hecho. Estamos en el tiempo de la gracia y la iglesia se encuentra allí. Luego vendrá el rapto, donde la iglesia será arrebatada. Los muertos en Cristo serán resucitados para encontrarse junto con los vivos y todos seremos encontrados con Cristo en las nubes. Eso es el arrebatamiento. Pero ojo, que el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Son eventos diferentes. Primero la iglesia es arrebatada, ¿sí? Y es ahí donde termina ese periodo de gracia. Después de este tiempo del arrebatamiento es la tribulación. Y la gran tribulación es un periodo total de 7 años en donde los que quedaron darán su vida por Cristo si buscan ser salvos. Ya no habrá ahí gracia. Tendrás que sufrir por entregar tu vida a Cristo Jesús, ¿sí? Aquí en la tierra, fíjate, en ese tiempo de la tribulación, mientras aquí el hombre por querer ser salvo va a entregar su vida, va a morir, ¿verdad? Por la causa de Cristo. En el cielo, la iglesia, estaremos celebrando las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos se quieren ir al arrebatamiento? Pues prepárate hoy. Todavía hay chance. Antes que cierre la puerta del arca. ¿Sí? Todavía hoy es tiempo de salvación. Amén. Y cuando la iglesia sea arrebatada, allí en el cielo serán los premios, la entrega de premios por las buenas obras que hicimos. Estaremos celebrando esos 7 años, las bodas del Cordero, mientras aquí en la tierra los que se quedaron estarán sufriendo por entregar sus vidas a Cristo. Amén. Así que no te quedes en la gran tribulación. Hay muchos que quieren saber los tiempos finales. Eso es interesante. Pero lo más importante es que sepas que eres salvo hoy en el tiempo de gracia. No te quedes en la tribulación. No te lo recomiendo. Amén.
Entonces, en este periodo de la tribulación, por cierto, la nación de Israel será usada para llevar a muchos todavía a ser salvos con Cristo. Allí Israel va a reconocer que, bueno, Cristo es el Mesías y toda la nación de Israel junta creerá que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿sí? Y luego de este tiempo de la tribulación es donde viene la segunda venida de Cristo. Es cuando Cristo viene, pero Cristo no va a venir solo. ¿Sabes con quién va a venir? Con su novia, con la iglesia de Cristo. Es decir, Cristo descenderá con nosotros, con la iglesia de Cristo, y Cristo vendrá para reinar por 1000 años. ¿Y quiénes creen que van a reinar juntamente con Él? La iglesia de Jesucristo. Como que los veo que está bonito, pastor, pero Cristo vendrá con su iglesia y vendremos para reinar juntamente con Cristo. Y por cierto, para tener dominio por sobre toda la creación. Durante esos 1000 años, Cristo atará al diablo y a sus ángeles por esos 1000 años para que en ese periodo exista la paz. ¿Sí? Ese reino milenial nos dará una idea de lo que hubiera sido si Adán y Eva no hubieran pecado. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? ¿Verdad? Bueno, los 1000 años del reinado de Cristo será un modelo de lo que hubiera pasado. ¿Sí? Ahí habrá completa paz. Los animales vivirán en paz con el hombre. Ahí sí le vas a poder meter la cabeza al león, ¿verdad? A ver, bueno, y te va a abrazar el león, te va a lamber el león. Ay, ¿sí? Ahí sí, el perro y el gato se van a llevar, pero como si fueran hermanos. No va a haber perros y gatos, sino, bueno, hermanos. ¿Verdad? Pero va a ser un momento donde la creación de Dios va a actuar como fue más bien en el principio con Adán y Eva. ¿Sí? A los que trabajan en jardinería, disculpen, pero no va a haber chamba de jardinero. Porque la tierra va a producir su fruto. ¿Sí? Ahí no van a crecer hierbas para venir a cortarlas después. No, todo va a ser orgánico en aquel día, verdaderamente orgánico. La tierra va a dar de su fruto para dar al hombre a comer. Tendremos paz, habrá un completo en ese tiempo dominio del hombre sobre la humanidad. Así que bajo el reino de Cristo, fíjate, ¿quiénes estarán allí? Bueno, estarán los judíos, ¿verdad? Que sobrevivieron la gran tribulación. Todos estarán en Jerusalén. Cristo estará reinando desde Jerusalén, ¿sí? Y aquellos que no fueron judíos, pero que sobrevivieron la tribulación, entrarán así en carne y hueso al milenio de Cristo. Ellos serán gentiles porque no son judíos, pero ciertamente sobrevivieron la gran tribulación, ¿verdad? Y entrarán en carne y hueso a este tiempo milenial. ¿Sí? Pero estos gentiles que quedaron después de la tribulación, por cierto, nosotros regresaremos en un cuerpo glorificado. ¿Sí? O sea, vas a tener a los judíos, a los gentiles que sobrevivieron la gran tribulación en carne y hueso, y vas a tener a la iglesia de Cristo en cuerpo glorificado. Yo no me puedo imaginar aquel tiempo, pero va a estar, no te lo pierdas. No te lo pierdas, va a ser tremendo. ¿Ok? Ahí sí vas a poder decir el gatito al león, vente león, ¿no? Ahí lo vas a, no va a haber temor. Ahora, acuérdate que va a existir un grupo que va a sobrevivir en carne y hueso la tribulación. Ahora, ellos tendrán la habilidad de procrear hijos, ¿sí? Y sus hijos van a procrear hijos. O sea, el mundo se va a volver a llenar. Ahora, ponga atención a esto, ¿eh? Lo triste es que aún en un mundo sin la influencia del pecado, porque Satanás y todas sus huestes serán atadas, el hombre carnal, aunque viva en paz, todavía va a querer rebelarse contra Dios. No la iglesia, porque la iglesia ya está en un cuerpo santificado, pero los que quedaron en carne y hueso, en esa humanidad todavía, van a querer rebelarse en contra de Dios. Y ahí es cuando dice la Escritura que Satanás y sus demonios serán soltados por un breve tiempo para intentar rebelarse una vez más contra Dios. Y ahí es donde Cristo finalmente aplastará la cabeza del diablo, venciéndolo para siempre, juzgándolo con todos sus ángeles caídos y todos aquellos que negaron a Cristo, y serán echados eternamente en el lago
de fuego. Ahí Cristo será totalmente vencedor. Y ahí es cuando vendrá el tiempo del gran trono blanco, donde todos los que negaron a Cristo serán juzgados para muerte eterna. Y después de eso, ¿qué viene? Ahí estaremos con Cristo, viviendo eternamente con Él. Pero por 1000 años vamos a gobernar esta tierra. Ay, un gobernador aquí, Norberto. Mi estimado gobernador, ¿cómo está? ¿Por dónde estará gobernando Norberto? No sé, ¿verdad? Pero porque los que quedaron, sí, los judíos estarán en Jerusalén. De ahí, del templo en Jerusalén, el que se va a construir el tercero, de allí gobernará Cristo, ¿sí? Pero nosotros estaremos gobernando a las naciones, ¿sí? Entonces al hermano Norberto le van a encargar a África, no sé, por alguna nación, ¿verdad? Sí. Ahora dile que está a tu lado, señor gobernador. Señora gobernadora, ¿cómo estás? ¿Ustedes no se animan de eso? Yo no sé nada de política, pero ahí, porque esto va a ser en un cuerpo glorificado, en un cuerpo santificado, vamos a entender y saber muchas cosas, vamos a ser los mejores gobernadores que este mundo ha tenido. No por nosotros, sino por la santificación y la glorificación de Cristo en un nuevo cuerpo, una nueva mente, en todo un nuevo ser. Wow, tremendos tiempos que nos espera. Y pues luego acá nos enredamos con esta vida, ¿verdad? No sé ni manejar mis finanzas. No te preocupes. Tú entrégaselo al Señor. En aquel tiempo sabrás cómo manejar durante estos 1000 años las finanzas de este mundo que todavía habrá. Cosas tremendas. Ok, eso será aquel tiempo. ¿Sí? Ok, pero aquí todavía no respondemos la pregunta. Ciertamente respondemos la pregunta que Cristo es quien reinará por 1000 años. Y la iglesia gobernará todas las naciones. Ya respondimos eso. Pero todavía no responde la pregunta, ¿cómo mantiene Cristo su superioridad a los ángeles del cielo si Cristo se hizo hombre? Y por lo tanto es menor que los ángeles. Bueno, mira el versículo 6. ¿Por qué es tan grande esta salvación? Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, es muy interesante cómo va a hacer referencia aquí el autor de Hebreos al Salmo 8. La manera que él comienza diciendo, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, es un tipo de hebreísmo, es una manera de hablar en el hebreo, que por cierto es para no darle importancia a quién lo dijo, sino a lo que dijo. ¿Sí? Es como cuando a veces uso, por ahí escuché, ¿verdad? O sea, no es que no sabes de dónde escuchaste, sino que el mensaje es más importante que el que dio el mensaje, ¿sí? Y esto es lo que va a decir el autor de Hebreos en el Salmo 8. Si quieres poner una referencia allí después para que leas el Salmo 8. Es un tremendo salmo, porque realmente es un salmo profético que revela el glorioso destino del hombre y del glorioso reinado de Cristo. Y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. ¿Sí? Ahí está hablando, por cierto, del hombre natural. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el hombre, el ser humano? ¿Sí? Para que Dios se acuerde de él. ¿Somos algo? Bueno, ¿sí? Ahora, también lo llama al hombre hijo del hombre, pero en minúsculas, ¿se dio cuenta? ¿Sí? Porque en mayúsculas el hijo del hombre es ¿quién? Cristo, ¿sí? Entonces aquí se está refiriendo al hombre como creación de Dios. Versículos 7. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Subraya esta palabra poco menor. Déjeme darle la correcta definición de esta palabra poco menor. En el griego se traduce mejor como por un poco de tiempo. ¿Sí? Por un poco de tiempo. Así se traduce. Entonces, si leemos este versículo otra vez, diría, hiciste al hombre por un poco de tiempo menor que los ángeles. ¿Okay? Y si se trata de tiempo en relación con los ángeles, pregunta, ¿qué llegará a ser el hombre algún día por sobre los ángeles? ¿Mayor o menor? Mayor, porque por ahora, por un corto tiempo, es menor que los ángeles. Pero después será ¿qué? Mayor que los ángeles. ¿Y a quién te recuerda eso? A Cristo, porque Cristo es superior a los ángeles. Ahorita vamos para allá, ¿sí? Por ahora el hombre es menor que los ángeles. Pero pregunta, ¿así fue el diseño de Dios?
¿Así lo diseñó Dios? No, el hombre es menor que los ángeles, no por diseño de Dios. ¿Si no sabes por qué? Por el pecado. Por el pecado. ¿Sí? Originalmente el diseño de Dios era que el hombre tuviera un completo dominio sobre la creación. Dios no se lo dio eso a los ángeles. ¿Se acuerdan la creación en Génesis capítulo 1? Dios se lo entregó al hombre. Que el hombre gobierne, domine toda la creación. ¿Sí? Por eso sigue diciendo el salmista que al hombre le coronaste de gloria y de honra. ¿Sabes que el hombre, como creación de Dios, es algo muy, pero muy especial? Mayormente especial que los ángeles del cielo. Y por ser el hombre una especial creación de Dios, Dios hizo algo que no se lo dio a los ángeles, sino que dice que al hombre le pusiste sobre las obras de tus manos. El hombre originalmente era superior a los ángeles, porque Dios le dio el designio de gobernar, de dominar toda la creación. Por eso el ser humano es una creación muy hermosa para Dios. Por eso cuando te ves al espejo y dices, qué hermoso soy, dale gracias a Dios. Dios te hizo hermoso y hermosa. Somos una creación especial para Dios. Por eso dice la Biblia que el hombre fue hecho ¿a qué? A la imagen. ¿Y qué más? Y semejanza de Dios. Por ahí se están pensando, pastor, y si soy feo, dale gracias a Dios de igual manera. ¿Sí? Ok, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Cuando dice imagen de Dios, quiere decir que solo el hombre, Dios puso en el hombre espíritu. Solo a la creación, al hombre, Dios le puso de su imagen, quiere decir de su voluntad propia, le dio intelecto, le dio emociones, le dio la capacidad moral para actuar. Eso es algo que Dios no lo dio a ninguna otra creación. ¿Sí? El león cuando mata y come, pues es su instinto natural, no se siente mal. Tampoco existen los osos leones que se ponen a orar antes de comer, como el chiste, ¿verdad? No. ¿Ok? El hombre fue creado a la imagen de Dios, tiene espíritu para poder tener una propia voluntad. Y por semejanza a Dios es que el hombre fue creado en similitud al carácter de Dios para poder imitar muchos de sus atributos, para poder amar, para poder perdonar, para poder ser misericordioso, para poder tener gozo. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por eso el hombre es la única creación, el único de la creación que puede tener comunión con Dios. Para eso lo creó Dios, muy superior a los ángeles del cielo. Porque los ángeles del cielo fueron creados para servir y adorar. Nosotros también, pero también fuimos creados para tener comunión con Dios. Eso solamente el hombre lo puede tener, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero eso, por eso Dios, entre todo lo creado, dice que dio al hombre, lo coronó de gloria y de honra. El ser humano es algo muy especial para Dios. Por eso dice que aún en su pecado, Dios amó al mundo de tal manera que ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que esa preciada creación tuviera la oportunidad de creer en Jesucristo y ser salvo de la maldad y destrucción del pecado. Así nos amó Dios, de tal manera que envió a su Hijo. ¿Sí? Por lo tanto, como el hombre es superior a la creación, Dios originalmente lo puso a cargo de toda la creación. Mira lo que dice el versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies del hombre. El diseño original de Dios era que el hombre tuviera dominio sobre toda la creación. ¿Sí? Dice la siguiente parte del versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Es decir, si Dios puso toda la creación bajo el dominio del hombre, no quedó nada fuera de lo creado que no haya sido puesto bajo sujeción del hombre. Ese es el diseño original. Dios puso al hombre para tener dominio sobre la creación. Pero otra vez te pregunto, hoy en día, ¿el hombre tiene dominio sobre la creación? ¿Tenemos completo dominio sobre la creación? No. A ver, ponte a acariciar un tigre.
¿Sí? Por eso el versículo 8 termina diciendo, todavía, ¿qué dice? No vemos que todas las cosas estén sujetas ¿a quién? Al hombre. Al hombre. ¿Sí? Toda la creación se sujeta al hombre. ¿Sí? Lo que quiere decir que un día el hombre tendrá completo dominio por sobre toda la creación. ¿Sí? Entonces la pregunta aquí es, ¿quién tendrá dominio de la creación? ¿Cristo o el hombre? Bueno, si pensamos en lo que ha venido diciendo el autor de Hebreos, que seamos vigilantes, de no deslizarnos de la palabra de Dios, de guardar, de tener cuidado de esta salvación tan grande, ¿sí? Porque esta salvación tan grande no es para este siglo, es para el siglo venidero, es para el mundo venidero, es para el milenio en donde gobernaremos juntamente con Cristo como Rey. Por eso esta salvación tan grande no solo es para estos tiempos, sino para esos tiempos por venir. Porque esta salvación tan grande viene preparado hacia nosotros con cosas maravillosas, ¿sí? Está preparado para nosotros un destino glorioso y maravilloso. Es el hombre que en un tiempo podrá tener el dominio completo de la creación. Es cuando vendremos con Jesucristo. Pero por hoy el hombre tiene un gran problema. Digo un gran problema. El hombre tiene un gran problema en cumplir esta escritura. Dios lo elevó de gloria y honor, para dominar el mundo, pero no lo vemos en esa capacidad. ¿Por qué? No lo vemos en esa capacidad por el pecado. Lo único que puede detener al hombre de cumplir ese propósito de Dios es el pecado y la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es? La muerte. O sea, en lugar del que el hombre tenga dominio de la creación, fíjate, la creación tiene dominio sobre el hombre. ¿Por temor a qué? ¿A qué le teme el hombre? A la muerte. O sea, como estoy diciendo, si no le tuvieras temor a la muerte, pues acaricia al gatito, al tigre, dale un abrazo, dale un beso. Si no hubieras temor de muerte, ¿verdad? Que te comiera. Porque se supone que el hombre debería tener control, dominio de un animal salvaje. ¿Pero por qué le tememos? ¿Por qué no nadamos con tiburones? ¿Por qué no voy a volar ahí con un cóndor, verdad? Con un ave. ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? A la muerte, ¿sí? Si fuéramos eternos, si fuéramos seres eternos, pues no habría temor de acariciar un león, ¿verdad? No habría temor. O sea, fíjate, ser un ser eterno te daría esa superioridad. Porque nada te podría dañar. Nada de la creación te podría dañar. ¿Por qué? Porque eres eterno. ¿Qué interrumpió esa eternidad en el hombre? El pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte y el pecado son el gran impedimento del hombre para tener dominio de la creación. El hombre piensa ser superior con todos sus avances tecnológicos, ¿sí o no? Pero con todos sus avances de tecnología, el hombre un día se va a ¿qué? Se va a morir. Va a morir. ¿Sí? Todos estamos sujetos en este cuerpo a la muerte física. Los científicos podrán prolongar la vida, pero hasta los científicos un día se van a ¿qué? A morir. Los doctores pueden salvar la vida, pero la propia vida de los doctores también un día ¿qué? Se van a morir. ¿Sabe que los malos mueren? Los buenos también. Los ricos mueren. Y los amén. Sí. Y los pobres también. Los justos mueren. Y los injustos y malos también. La muerte no respeta a nadie. O sea, la misma creación se ha vuelto en contra de nosotros. En lugar de nosotros dominar la creación nos está dominando. Esa es la consecuencia del pecado. ¿Sí? O sea, el ser humano ha caído preso a la consecuencia de su propio pecado. Porque una persona que no puede tener dominio sobre la muerte, no puede tener dominio sobre la creación. ¿Sí? Entonces, vamos al versículo 9 para ir terminando. ¿En dónde está la superioridad de Cristo sobre los ángeles del cielo si Cristo también como ser humano se puso menor que los ángeles?
Y es que Cristo fue el primero, fue el primogénito en vencer lo que al hombre le detiene de tener dominio de la creación. Cristo fue el primero en vencer a la muerte y el pecado. Y Cristo obtuvo para el hombre el poder ser restaurado en tener dominio de toda la creación en aquel día cuando nuestros cuerpos sean glorificados en Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. En Cristo. Cristo hizo algo que los ángeles del cielo no pudieron hacer. Restaurarle ese dominio que Dios originalmente le dio al hombre por sobre toda la creación. Por eso Jesús es superior aún a los ángeles del cielo. Y mira lo que dice el versículo 9, para terminar. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles porque tomó forma de hombre, a Jesús, que fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Cristo es la restauración de aquel plan original en la cual Dios creó al hombre. Amén. Hoy en día no vemos el cumplimiento del Salmo 8 todavía en nosotros. ¿Sí? No lo vemos. Pero Cristo ya lo gustó por medio de la muerte y lo hizo por nosotros. Cristo ya pasó por la muerte. Cristo ya venció la muerte. Cristo fue coronado de gloria y de honra. Cristo resucitó y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Sí? Él hizo eso por nosotros. Cristo hizo lo que ningún ángel del cielo pudo hacer. Fue el primer hombre en restaurar la promesa del Salmo 8. Y eso lo hace un ser divino, superior aún a los ángeles del cielo. Cristo fue coronado de gloria y de honra porque Cristo es victorioso. Pero sabes que Cristo no va a entrar solo a la gloria porque Él comparte su gloria. Si le das una breve vista al versículo 10 más adelante, dice que Cristo entrará llevando muchos hijos e hijas a la gloria de Dios. Cristo no entra a la gloria del Padre solo. Él viene con todos aquellos que creyeron por fe en Él. Para terminar, ¿cómo respondemos a esta gran salvación? Hermanos, estamos pasando por muchas pruebas, ¿sí o no? Estamos pasando por aflicciones, por necesidad, por enfermedad, peligros de muerte, por ataques del enemigo. Pero el autor de Hebreos nos anima a que no meditemos en las cosas que quedan atrás. Meditemos en las promesas que tenemos por delante. Meditemos en las promesas, las llaves del reino de los cielos. La palabra de Dios ya está en nuestras manos. Solo tenemos que seguir caminando, pensando, meditando, agradeciendo, contemplando todas las promesas que Dios tiene para su iglesia. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Si queremos ser parte del cumplimiento de Salmos 8, tenemos que creer y perseverar en los caminos de Dios hasta el final, hasta que Cristo venga y lleve en el rapto a su iglesia. Pastor, ¿cuánto tiempo será eso? No sé. El tiempo y la hora solo lo sabe Dios. Pero de nosotros está el perseverar, porque en nuestras manos, en nuestro corazón, tenemos la bendita promesa de Dios, su palabra. Amada iglesia, yo sé que estamos pasando por tribulaciones. Pero ¿sabes qué? Hay grandes cosas que nos esperan en Jesucristo. Grandes. Hay grandes promesas. Esto que habla el autor de Hebreos es una pequeña ventana al futuro, a la gloria que nos espera como hijos e hijas de Dios. Eso en todo sentido es un glorioso destino porque tenemos un glorioso Rey. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No pongas tu mirada en las cosas de este mundo, porque todas las cosas de este mundo tendrán un fin, pero Cristo es eterno. Cristo es el eterno de la creación. Por eso ante la calamidad, ante el sufrimiento, la prueba, tú y yo podemos decir, como dice el final del Salmo 8, por la obra de Cristo, podemos decir: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda
la tierra. El nombre de Cristo es grande y la salvación que tenemos en Cristo es grande. Yo estoy convencido de que si tú estás aquí todavía perseverando en Cristo, a pesar de todo lo que ha pasado en nuestras vidas, es por la bendita gracia de Dios y es porque estamos permaneciendo en nuestra fe en Jesucristo, que no importa lo que venga por delante, sea bueno o sea malo, a Cristo le doy toda la gloria y grande es su nombre por sobre toda la tierra. Cierra tus ojos. Iglesia, yo quiero animarte en esta noche a que realmente pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios. Yo quiero animarte a que pongas tu mirada en las cosas de nuestro Señor. Yo sé que las pruebas y las dificultades de esta vida, quizás muchas veces desvían nuestra mirada de la superioridad de Cristo. Pero yo quiero que recuerdes que grandes son las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Dice el Salmo 8 en el versículo 2, que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Esto quiere decir que de la alabanza del humilde de corazón, esto quiere decir que de la alabanza del débil, del necesitado, del dependiente de Dios, de esa alabanza Dios forma la fortaleza. Y quiero animarte en esta noche a que te refugies en las promesas que Dios tiene para tu vida. Dios nos ama con tal amor que envió a su único Hijo. Tenemos que valorar y apreciar esta salvación tan grande. Porque esta salvación no solamente es para el tiempo de hoy, es para poder recibir todas las bendiciones que nos esperan en gloria en Cristo Jesús.